gloria a Dios que nos permitió abordar únicamente unos cuantos versículos. Entonces veíamos, hermano, que aquí aparece un fuego que le titulamos el fuego de la inconformidad. Según Números capítulo 11, recuerde que el número 11 nos habla de purificación, porque hubieron 11 jornadas, hermano, en las cuales el pueblo de Israel, hermano, en cada una de ellas tuvo que ser procesado, tuvo que ser purificado. Y entonces dice el capítulo 11, verso 1, que el pueblo comenzó a quejarse, pero ¿cuándo se quejaron? En la adversidad. Entonces nosotros debemos aprender, hermano, que el salmista nos deja un parámetro muy lindo en el cual dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Y qué es todo, Ian? Todo es todo, ¿verdad? Todo es todo. En todo tiempo, es decir, habrá momentos de bonanza, habrá momentos de abundancia, pero también, hermano, es necesario que nosotros pasemos por diversas pruebas. Hoy una de las profecías decía que muchas veces le decimos al Señor: Señor, ya no puedo, esta carga es demasiado pesada para mí. Pero la Biblia dice que Él nunca nos dará una carga mayor que la que podamos soportar. Y además, juntamente con esa prueba, Él ya ha provisto una salida, ya ha provisto, hermano, cómo vamos a salir victoriosos. Pero es importante que en medio de ese proceso, hermano, en nuestra boca no se halle queja, sino que haya siempre una alabanza para Dios. Entonces vimos que esto provocó, mire, dice, esto llegó a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Mire, se cree que en los extremos del campamento, hermano, lo que estaba no eran los israelitas, sino que era parte, dice la Biblia, de la chusma. Era parte de aquellos que se mezclaron, hermano, que salieron de Egipto y dijeron: ni modo, estos tienen un Dios más poderoso que el nuestro. Y entonces, ni modo, dijeron: ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente, ¿verdad? Y salieron de Egipto, vieron que Dios ejecutó sus juicios en medio de los dioses paganos, hermano. Y entonces, debido a esto, comenzaron a mezclarse con los hebreos, y entonces comenzaron a contaminarlos, hermano, de tal manera que esa contaminación provocó que el pueblo de Israel, hermano, murmurara, que se quejara en medio de la adversidad. Y entonces el fuego de Dios descendió. Y sabemos, hemos estado conversando, hermano, que el fuego es enemigo de las puertas, las destruye. Entonces, mire, vimos, hermano, en la Biblia, Félix Torres Amat: entre tanto se suscitó el murmullo en el pueblo, como quejándose contra el Señor por el cansancio. Entonces ellos, hermano, como que siempre, hermano, continuamente, mire, durante esas 11 jornadas, hermano, todo el tiempo el pueblo de Israel, gracias hermano Tony, en cada jornada, hermano, que enfrentaban una adversidad, en lugar de ver, hermano, que en Dios no hay despropósito y que en cada obstáculo, hermano, recuerde que estuvimos conversando hace unos días y decíamos que muchas veces las bendiciones de Dios, los ascensos, no vienen en una caja de regalo, sino que los ascensos, hermano, las promociones espirituales, los escalones, las nuevas puertas para entrar a una nueva faceta, vienen envueltas, hermano, en adversidad, en problemas, vienen en gigantes, ahí vienen encriptadas. Y entonces nosotros debemos aprender a ver por medio de la fe, para que podamos, hermano, aprovechar lo que el enemigo quiere traer, hermano, como un tropiezo, como una destrucción. Dios es poderoso para tornarlo en bendición nuestra. Entonces, la Nueva Traducción Viviente dice: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó algo. ¿Qué dice ahí? El Señor oye todo, hermano. El Señor oye todo. Por eso dice: ni aún en tu recámara maldigas al rey, no sea que un ser alado lo escuche. No uno que está al lado tuyo, sino un ser angelical. Entonces, por eso es importante, hermano, que nosotros siempre seamos cautelosos, porque Proverbios 18:21 dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte.
y aquel que la ama comerá de su fruto. Entonces, por eso, hermano, nosotros seamos cautelosos a la hora de hablar, hermano, cuando enfrentemos alguna prueba. Antes de quejarnos, hermano, mejor oremos. Pidámosle al Señor sabiduría, guianza. Recordémonos, hermano, que en Dios no hay despropósito, y que la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que para los que amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito, todas las cosas obran para bien. Israel, ¿qué son todas? ¿Cuáles son todas? Todas son todas, ¿verdad? No hay falla, es un absoluto. Todas las cosas, hermano, es decir, las cosas buenas, pero también las cosas que parecen negativas, hermano, después de que hayamos atravesado por un proceso, hermano, podremos decir a la manera de Job, que dice: bueno me fue haber sido probado. David, después de haber sido trabajado, hermano, después de pasar por un trato, por una disciplina, David dice: bueno me fue haber sido disciplinado. Pero en el momento de la disciplina, mire, nosotros cuando fuimos pequeños, hermano, y nuestros padres tuvieron que usar una disciplina, hermano, en forma de castigo. ¿Quién de nosotros, hermano, a la hora que le estaban dando, decían: ay, gracias, Señor, por mis padres que me corrigen? Para ninguno fue motivo de gozo, hermano, pero posteriormente entendimos que fue para nuestro bien. Entonces, mire, quiero seguir avanzando. Y en el capítulo 11, ahí mismo, en el verso 5, mire qué impresionante, hermano, porque se enciende el fuego de la inconformidad. Dice el verso 5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Mire, aquí hay 6 elementos, hermano. Y el número 6, ¿qué representa, hermano Mauricito? El número 6 representa número de hombre. Es decir, que el pueblo de Israel, hermano, únicamente estaban enfocados, hermano, debido a esa mezcla, comenzaron a tratar de entender, hermano, los planes y los propósitos de Dios con una mente terrenal. Con una mente terrenal. Y la Biblia dice que para el terrenal las cosas espirituales son locura, porque esas no se pueden entender con la mente, sino que es por medio de la fe que nosotros entramos en ellas, y el Espíritu Santo se encarga de traer el entendimiento, de traer la revelación. Se recuerda que aún cuando conversamos el día domingo, cuando no hay entendimiento, hermano, David dice en el capítulo 73 del libro de los Salmos: entonces cuando mi corazón se llenó de amargura y sintió punzadas. ¿Por qué? Porque vio la prosperidad del impío y comenzó a desearla. Pero él dice: entonces era yo sin entendimiento y era como una bestia. Entonces la mente terrenal, hermano, no puede comprender las cosas espirituales, y por eso es necesario que nosotros, hermano, para poder entender lo espiritual, podamos tener una mente espiritual. Y entonces, mire, ellos traen a memoria las cosas terrenales, pero en el verso 6, hermano, ahí sí, de una vez: pero ahora no tenemos apetito. Miren la declaración que hacen: no hay para nosotros, para nuestros ojos. No hay nada para nuestros ojos excepto este maná. Es decir, hermano, que ese fuego del menosprecio, hermano, cuando nosotros menospreciamos los planes, los propósitos de Dios, pero más interesantemente, hermano, cuando nosotros comenzamos a despreciar el maná del cielo. Mire, el maná es figura de la palabra, pero el verdadero maná que descendió del cielo, ¿quién es? Cristo. Entonces el pueblo de Israel, mire, cuando nosotros comenzamos a perder la visión, hermano, comenzamos, ¿sabe cómo se hace evidente? Cuando nosotros comenzamos a desinteresarnos y comenzamos a depreciar y comenzamos a ver, hermano, algo tan glorioso, algo tan sublime como algo ordinario, como algo tan común, tan corriente. Ellos dicen, mire, ellos fueron sustentados, hermano, con un alimento que no era un alimento de esta tierra.
Era un alimento celestial, hermano. La Biblia dice que Dios los sustentó con pan de ángeles, pero entonces viene, hermano, un momento en la vida de ellos cuando dicen, ya no tenemos apetito, porque no hay nada para nuestros ojos excepto este maná. Comenzaron a despreciar, hermano, comenzaron a minimizar. Y nosotros, hermanos, si hay algo que debemos de ser cautelosos, hermano, el capítulo 8 del libro de Amós dice que viene un tiempo cuando Dios va a enviar hambre y sed a la tierra. Pero no es hambre y sed de comida y bebida, sino que es una hambre y una sed de la palabra de Dios. Y dice, y entonces correrán de un lugar a otro, vagarán de un extremo a otro, pero ya no le encontrarán. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermano? Entre tanto que tenemos el alimento de la palabra, hermano, hagamos lo que hizo Samuel. Atesoremos la palabra de Dios. Atesoremos la palabra de Dios, cada consejo, cada palabra, cada mensaje, hermano. Mire, yo creo, hermano, que uno como pastor, hermano, si alguien necesita un consejo, mire, el mejor consejo que yo le puedo dar es el consejo que fluye a través del consejo de la palabra de Dios. Porque aquí estamos bajo la inspiración divina, estamos bajo la unción, hermano, de Dios. Y entonces, por eso, mire, a veces yo le he contado, hermano, la experiencia que tuve cuando un día fui a acompañar a un muchachito, a un joven a la corte. Y entonces, ¿qué sucedió? Me empecé a quedar dormido. ¿Y sabe qué pasó? Me despertaron, pero mire, no me despertaron amablemente. Me despertaron. ¡Ey! Me dijo. Mire, algunos despertaron ahorita. Y cuando desperté, hermano, estaba un alguacil. Y entonces yo volteé y me dijo, no, you. ¿Qué andas volteando? You. Yes, you. Me dijo, wake up. Moi, yes, you. Me dijo, y si se va a dormir, sálgase para afuera, como dirían en mi pueblo. Mire, y estábamos ante algo que merece honor, hermano, pero es algo de esta tierra. Y cuanto más, hermano, nosotros cuando estamos a la hora de presentarnos ante el consejo de la palabra, mire, deberíamos estar atentos, hermano, deberíamos estar en esos momentos apercibidos, hermano. Olvídese un momento si dejó al Firulais y no le dio comida, al rato que llegue le compra una hamburguesa, deje de estar pensando cuando le toca la tanda, deje de estar pensando si ya le llegó el estímulo, hermano. Mire, ponga sus cargas en Dios. Y en estos momentos, mira, dispongamos nuestro ser integral. Pastor, y si me estoy durmiendo, pues des una cachetada así guajolotera y despiértese, ¿verdad? Pero es importante, hermano, que nosotros mostremos esa reverencia ante la presencia de Dios. Recuerde que vimos, hermano, hace unos días atrás, donde dice, yo moraré, yo no moro en templos hechos de hombres. ¿En dónde voy a morar? ¿Dónde está la casa que hiciste a mi nombre? Dice, yo moraré con aquel que tiembla ante mi palabra. Que tiembla, pero no en un temblor, hermano, producto de una fobia, de un terror, sino que es un temor reverente, hermano. Un temor reverente. Y entonces eso, hermano, eso es una de las cosas que agradan al corazón de Dios. Pero mire, déjeme ponerle esto, hermano. Le decía yo que es importante entender que el menosprecio, hermano, es algo con lo cual nosotros debemos ser cautelosos, hermano, que no menospreciemos. Mire, el pueblo de Israel en algún momento, hermano, menospreciaron el maná y entonces dijeron, queremos carne. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Dios los escuchó, hermano, y entonces les dijo, está bueno, quieren carne van a tener. Pero no van a comer un día ni dos, sino que les dice, hermano, van a comer carne hasta que se les salga por las narices. Y entonces Dios envió un viento solano y llegaron, hermano, godornices y ni modo, ahora había que comer carne, porque es lo que querían ellos. Pero ¿por qué fue esto? Porque ellos menospreciaron el maná, menospreciaron lo de arriba. Cuando menospreciaron la presencia de Dios, hermano, por esa causa el arca de la presencia les era quitada.
Siempre que nosotros menospreciemos algo, hermano, veamos el caso, hermano, de un Esaú que nació siendo primogénito. Pero entonces, mire, cuando él regresa del campo, ¿qué es el campo? ¿A quién le pregunto? Hermana María. Eso, mire, ahí pégale una estrellita, Jaime, solo no con Crazy Glue, ¿verdad? Para que el campo representa el mundo. Y entonces cuando Esaú regresa del campo, es decir, se fue a echar su colazo al mundo, entonces eso le cambió la perspectiva, le cambió la visión. Y cuando él regresa a la casa del padre, ahí está su hermano Jacob, y entonces tiene hambre. Mire, puro el hijo pródigo. El mundo produce hambre. ¿Por qué? Porque el mundo no nos puede dar ese alimento que satisface no solo nuestro vientre, hermano, sino ese alimento que sacia nuestro ser interior. El verdadero pan que descendió del cielo. Entonces cuando viene él y le dice a su hermano, aquí mira, estaba preparando una sopa roja, no sé si era birria, si era pozole, hermano, si era mole de salsa roja, pero le dice Esaú, dame de eso. Y Jacob le dice, te doy, pero primero véndeme tu primogenitura. Y Esaú dice, ¿para qué quiero primogenitura? Yo lo que necesito es algo inmediato. Se recuerda que en Lucas y en Mateo capítulo 3, cuando el Señor es llevado al desierto, después, mire, veamos el contraste, hermano. ¿Cuánto tiempo tendría Esaú sin probar alimento? Quizás salió a cazar y no cazó ni un resfriado, pero posiblemente fueron 4, 5, 8 horas. Y entonces, en un corto tiempo, hermano, él estuvo dispuesto a cambiar algo tan preciado porque lo tuvo de menos. En cambio, el Señor Jesucristo, ahí en el desierto, 40 días y 40 noches, cuando se presenta el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas rocas se conviertan en pan. Es decir, los dos necesitaban el sustento, los dos necesitaban algo para vivir, pero veamos el contraste, hermano, de aquel que tiene una mente espiritual. Él dice, no solo de pan vivir el hombre. Yo sé que mi Dios es poderoso, y como estoy parafraseando, hermano, y como que él dice, si mi padre quiere que me muera de hambre, lo va a hacer, pero si él quiere enviar su salvación, mire, a Elías, ¿cómo lo alimentó Dios? Lo alimentó, hermano, de formas sobrenaturales. Mire, Elías fue alimentado de 3 formas sobrenaturales. La primera, en el arroyo de Querit, lo alimentaban los cuervos, hermano, y entonces ya a la hora del almuerzo, no sé si los cuervos pasaban por donde vendía, allá por donde el doncito, ¿verdad? Que íbamos y agarraban una torta, dice la Biblia, y entonces, mire, a la hora del almuerzo, y se la dejaban caer ahí. Y entonces cuando se terminó ese proceso y entonces se seca el arroyo de Querit, Dios le dice, no te preocupes porque yo ya he dado orden a una viuda, la cual te va a sustentar. Y cuando llega a Sarepta, hermano, ahí encuentra una señora, mire, parecía una escena contradictoria porque posiblemente él dijo, de seguro la viuda de Steve Jobs me va a sustentar, ¿verdad? Él se imaginaba así una viuda así bien fichuda y cuando llega encuentra una señora así y recogiendo algo y le dice, ¿y qué estás haciendo? Estoy recogiendo unos pocos leños para hacer una pequeña torta para que yo y mi hijo comamos y después iscamí, después muramos. Pero entonces viene la sobrenaturalidad y cuando recibe la orden de parte de Dios a través del profeta y le da a Dios primero, Dios comienza a traer una multiplicación sobre la harina y el aceite. Pero después, hermano, que él tiene ese proceso, Elías se va a una cueva. Y después, hermano, ahí en medio del desierto, Elías está decepcionado. ¿Por qué? Porque salió huyendo de una confrontación. Y Dios lo vuelve a alimentar nuevamente de forma sobrenatural, ya no con aves inmundas, ya no utilizando un medio terrenal como una mujer, sino ahora enviando a un ser angélico. Entonces, mire, Dios, nuestro Dios, hermano, aunque aquí abajo parecería que a veces hay crisis, allá no hay crisis. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Pero entonces por eso es importante, hermano, que nosotros nunca vayamos a menospreciar las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales, hermanos, son la llave que nos va a permitir acceder aún a las cosas materiales. Por eso Mateo capítulo 11 dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y cuando hayamos hecho estas cosas, el Señor dice: todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si nosotros depreciamos, hermano, las cosas espirituales y nos afanamos en andar buscando las cosas de aquí abajo, mire, Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, si yo abro una puerta, la puerta que yo abro, nadie la puede cerrar. Si el Señor la abre, nadie la cierra. Y si el Señor la cierra, aunque uno esté pateando, hermano, metiéndole una barreta, no se abre. No se abre. Por eso la clave es que el Señor se agrade de nosotros. Y si el Señor se agrada de nosotros, Él nos entregará la promesa. Pero entonces, mire, vayamos aquí a Mateo capítulo 25, verso 16 y verso 18, por favor. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido una bolsa de oro fue, hizo un hoyo en tierra y escondió el dinero de su amo. Ok, este capítulo 25 nos habla acerca del reino de los cielos, y el Señor dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre rico, a un hacendado que antes de salir de viaje manda a llamar a sus siervos. Y entonces antes de irse comenzó a darle sus bienes. Mire qué impresionante, hermano, que Dios nos haya tenido por dignos para llamarnos a la obra del ministerio. Pero entonces aquí, hermano, quiero que veamos este contraste, hermano, entre dos siervos, hermano, en los cuales este dueño de la hacienda, este hombre rico, hermano, antes de salir de viaje, dice que les entrega talentos. Pero mire, dice la Biblia, cuando usted lee los versículos contextuales, que Él entregó a cada uno conforme a su capacidad. Mire, así como Él no nos dará una prueba mayor que la que podamos soportar, así también, hermano, Él nos irá delegando, nos asignará responsabilidades, privilegios, nos dará administrar cosas en la medida de nuestra capacidad. Y entonces, mire, en el verso 16 dice: el que había recibido 5 talentos, mire, me llamó la atención esto, porque dice: enseguida fue, ¿y qué hizo? Negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero mire el contraste del verso 18. Aquí le puse la Biblia del peregrino, hermanos. Mire, dice: el que había recibido una bolsa de oro fue. Y mire, y enseguida, ¿qué hizo? Hizo un hoyo en tierra y escondió el dinero de su amo. Pero entonces, mire, ¿por qué razón, hermano? El que recibió 5, enseguida, mire, no fue tardo, sino que inmediatamente, hermano, dijo: esto es cayendo el muerto, soltando el llanto, viendo al payaso y soltando la carcajada, hermano. Entonces, inmediatamente, hermano, fue y negoció. Pero en el verso 18 dice: el que recibió una bolsa de oro hizo un hoyo en tierra y escondió. Y mire, ¿sabe por qué a veces, hermano, nosotros podríamos caer en ese menosprecio, hermano, que este siervo que fue tenido por digno tomó esta actitud? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, estamos viendo siempre qué es lo que Dios le da a alguien más. Siempre, muchas veces caemos en ese grave error, hermano, y entonces comenzamos a enfocarnos, hermano. Mire, seguramente cuando llamó a los 3 siervos y le repartió, y entonces al primero le dio 5, al segundo le dio 2 y al otro le dio 1, y entonces cuando le dio un talento se amargó. Porque aquel se mira más carnal y casi no viene mire,
Recordemos, hermano, que cuando el Señor nos habla acerca de los obreros de la última hora, a los que llamó a la hora primera les prometió un denario, y a los que llama a la hora 11 solo les dijo: vengan a trabajar en mi hacienda. Y a la hora de pagarles comenzó con los últimos y les dio un denario. Y entonces los primeros dijeron: uy, ya se armó. Porque si a los que trabajaron 1 hora les dio un denario, nosotros que comenzamos desde el principio empezaron a hacer cuentas. Va a salir bien el cheque. Y cuando los llama para poder pagarles, les entrega un denario. Y entonces comenzaron a protestar, hermano, el pueblo unido, jamás. Y entonces el Señor les dice: pero ¿acaso soy injusto? ¿Que no acordé contigo un denario por el salario de todo un día? Sí, y entonces, ¿qué acaso yo no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera? ¿O acaso yo soy injusto? Entonces, hermano, Dios sabe, mire, Dios sabe cómo administra sus bienes. Dios sabe cómo administra. Por esa razón, mire, cuando nosotros vemos, hermano, en ese repartir, hermano, aún de los dones espirituales, hermano, por eso aquí, mire, aquí en la tierra, el pastor, el encargado de la congregación, puede asignar, hermano, en base a su criterio, en base a su sabiduría, en base al discernimiento, puede designar ciertos privilegios, hermano, dentro de la iglesia. Pero a la hora de repartir dones, mire, yo no tengo nada que ver. El Espíritu reparte, hermano, como Él considera que es lo correcto. Mire, a veces en el criterio de uno dice: Señor, ¿y aquel por qué no le has dado? Y aquel se mira que le echa ganas, y el otro ni ganas le echa, y ¡pum!, le cae la llenura del Espíritu. Porque son los dones del Espíritu, porque Él reparte como Él considera. Él es el Señor, Él es soberano. Pero entonces, mire, el del capítulo 25, verso 18, hermano, recibió, pero al considerar, hermano, como que era de inferior categoría, como que era algo no digno de ponerse a trabajar inmediatamente. Lo que hizo fue, mire, ¿sabe cómo que veo ahí? Como que hizo un berrinche. Pues no me dieron lo que yo quería, está bueno, pues ahí está su talento. Y en cambio vemos la actitud, hermano, del otro, que inmediatamente, hermano, recibió algo. Mire, Dios le da a todos. No hay nadie que no haya recibido un talento. Mire, por lo menos recibe un talento. Pero mire, déjeme seguir aquí avanzando. Quiero mostrarle esto, hermano, esta información. Yo me puse a investigar, hermano, qué es lo que estos hombres recibieron. Pero mire, recordemos que el tercero de ellos, hermano, tiene una actitud de menosprecio, porque considera como que lo que le dieron fue indigno, fue inferior. Pero mire, esto lo encontré en internet, hermano, partiendo de la base que el talento equivalía a 60 minas o 300 ciclos. Actualmente, mire, un talento de plata costaría $6,600. Pero un talento de oro costaría $385,350. Mire, ¿usted considera que con ese dinero se puede hacer algo? Mire, pero ¿sabe qué es lo que sucede, hermano? Que muchas veces Dios nos ha dado a nosotros talento, y como no lo vemos reflejado en signo de números, hermano, nosotros podríamos caer en ese menosprecio. Pero entonces cuando nosotros lo vemos ahí cuantificado, hermano, entonces mire, el que recibió uno, mire, al primero, aquí le puse yo una ecuación, hermano, para poder verlo de una forma más clara. Al primero le entregaron 5 talentos y le dijeron: ¿tienes talento? No le dijeron así, ¿verdad? Entonces esto equivale aproximadamente a $1,926,750. Pero cuando su amo lo llama a rendir cuentas, él no regresó 1,900,000, sino que él entregó, hermano, 5 talentos y 5 más.
Entonces él entregó un total de 3.853.500. Ya me siento como los de la lotería, ¿verdad? Los muchachitos esos, pero mire. Entonces recuerde que cuando su señor recibe esto, él dice: al que no produjo, quítenle y dénselo a él. Y entonces este siervo, hermano, termina con $4.238.850. El segundo de ellos le entregaron 770.700. Y entonces, debido a su trabajo, a su disciplina, cuando su amo lo llama a rendir cuentas, él entrega $1.541.400. Es decir, hermano, que a cada uno no fueron 20 centavos lo que se le entregó. Es decir, lógicamente al primero le dieron casi $2 millones y al tercero le entregaron, mire, 385.350. Mire, ¿quién tiene un negocio aquí, hermano? Nadie es negociante. Mire, la hermana Martita es negociante, ella le gusta vender cosas, pero mire, sabe que uno de los graves problemas, hermano, nosotros con mi esposa por muchos años el Señor nos permitió tener un negocio. Y mire, aquí Jaime tiene un negocio, ¿no? El hermano Axel tiene su negocio. Aquí hay varias personas, hermano, que tienen su negocio. Pero mire, uno de los problemas más grandes, aquí está también otra empresaria y tenemos empresarios aquí, pero mire, uno de los problemas más grandes que un empresario, que un negociante enfrenta al inicio de su carrera, hermano, de su empresa, es la falta de capital para poder invertir, porque posiblemente ese negociante ya tiene una visión, ya tiene una idea, y entonces mire, al no tener el suficiente capital, muchas veces, hermano, no tienen la fluidez para poder comprar y decir, digamos que no sé si va a hacer, el hermano Jaime va a hacer una casa y dice: quisiera hacer esto y venderlo, pero mire, yo le aseguro que si le dijera: mire, te voy a dar 385,000. ¿Cuánto? Mire, aproximadamente para agarrar una casita, hermano, uno dice: damos un down payment, no sé, solo estoy especulando, damos $20,000 y máxime si vivía alguien que no la cuidaba y la dejó toda maltratada, le invertimos otros 30,000, son 50,000. La compramos, no sé, en 300,000 y después de más esos 50, 350,000. Pero entonces, después de que ya se arregló esa casita, la podemos vender en 500,000. Mire, le quedan 150,000 de ganancia. Pero muchas veces el problema es que uno no tiene los 385,000. Yo le aseguro, si le doy a la hermana Sonia, en vez de el pupusódromo pone Macpupusa. Le empieza a poner competencia a McDonald's. Le doy eso al hermano Axel y al rato me dice que ya es Optimus Prime, ¿verdad? Y ya tiene una flotilla de trailers y entonces, hermano, pero entonces veamos, hermano, el contraste. ¿Cómo es posible, hermano, que al que le dieron un talento, hermano, mire, no, cuando lo vemos así, no estaba tan lento lo que le dieron? Pero ¿por qué razón no multiplicó? ¿Por qué razón no produjo? Porque lo menospreció. Por estar viendo, hermano, que al otro le dieron más, que al otro le dieron esto. Y entonces descuidó, hermano. Por eso nosotros debemos de enfocarnos, hermano, que a cada uno Dios le da conforme a su capacidad. A cada uno Dios le da conforme a Él le place, porque Él sabe cómo hace las cosas. Pero entonces, mire, aquí está el grave error de este siervo, hermano, en el verso 26. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Le dice: por lo menos hubieras puesto mi dinero en el banco. Pero mire, ni siquiera, ¿sabe que la Biblia dice, hermano, cuando hagáis todas las cosas que debéis hacer, decid: siervos inútiles somos? Pero mire, ni a inútil llegó.
No, es que así dice la Biblia. No le estoy, no crea que estoy maltratando a nadie, que el Señor me libre. La Biblia dice: cuando hagáis todas estas cosas, decid, siervos inútiles. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, yo encontré una versión, hermano, donde dice: cuando hagáis lo que os corresponde, únicamente decid, somos siervos ordinarios. Es decir, comunes y corrientes, no hay nada especial. Cuando alguien hace únicamente lo que le corresponde, hermano, se limita. Y entonces, pero en realidad la esencia del problema es que era malo. Era un siervo poneros, un siervo contaminado, un siervo enfermizo. Y era Pérez oso. Era el oso Pérez. ¿Por qué no produjo? Mire, no porque no tenía el capital, no porque no se le dio, hermano, la confianza, sino porque fue perezoso, fue negligente. Pero mire estos versos, hermano, lindos. Aquí se lo puse, mire. La Biblia K2 dice: es lo mismo con ustedes, no ustedes, sino a los que les está hablando el Señor, ¿verdad? A los fariseos. Cuando hayan hecho todo lo que se ha ordenado hacer, deben estar diciendo: sencillamente somos esclavos ordinarios, solo hemos hecho nuestro deber, solo hemos hecho lo que correspondía. Pero mire, memorícese, anoten un papelito, hermano, y yo le aconsejo ahí a nuestros jóvenes: péguelo ahí en su lugar de trabajo, no sé, tal vez, mira, Jaimecito, ahí en el martillo, le das a aquel su martillo ahí que tenga ese versículo, y todos los que en su trabajo, hermano, anotémoslo. Este es un verso maravilloso. El indolente, mire, el indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Si hay algo que es precioso, por eso la Biblia dice: has visto un hombre diligente en su trabajo, delante de los reyes estará y no delante de hombres ordinarios. Si hay una posesión que es preciosa, hermano, es la diligencia. Mire la Nueva Traducción Viviente: los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado. Hasta eso les da pereza. Pero mire, me gustó mucho esta versión, hermano, porque ¿qué es lo que dice? Pero los diligentes, ¿qué hacen los diligentes? Aprovechan todo. Israel, ¿qué es todo? Todo es todo. Es decir, que el perezoso, mire, aun cuando, sabe que yo he estado viendo, hermano, y en estos últimos días he estado pidiéndole al Señor que nos ayude a comprender, hermano, que nos dé revelación, que nos dé entendimiento, porque últimamente he estado viendo, por ejemplo, algunos documentales, hermano, de cómo vive, hermano, la gente en otras latitudes del planeta, hermano. Por ejemplo, vimos hace unos días con mi esposa un documental de cómo a unos congoleños, ¿verdad? Así le llaman, los que son de la República del Congo, de África. Ellos, hermano, viven en una condición triste, deplorable, hermano. Los muchachitos no pueden ir más allá de la primaria, hermano, y entonces los papás difícilmente les pueden proveer aún las cosas más básicas para poder tomar agua, hermano. Los niños tienen que caminar kilómetros. Mire, muchachitos, hermano, así pequeños, quizás como un poquito más grande ya que Uziel, como Lorenzo, así van los muchachitos, hermano, con unos garrafones, imagínense, como unos 4 galones, hermano, 2 galones, y entonces, ¿sabe qué? En la cabeza se los ponen, y entonces ahí van los muchachitos, hermano, kilómetros a traer sus garrafones de agua, y regresan, hermano. Y entonces en ese documental, hermano, se hablaba acerca de cómo de alguna forma, hermano, en una especie de lotería de visas, a una familia le dieron la oportunidad de emigrar a Estados Unidos. Y entonces, hermano, cuando esto sucedió, hermano, los despidieron y todo. Y entonces, hermano, cuando ya los trajeron a Estados Unidos, hermano, mire, llegó toda la familia, incluso la abuela venía aquí.
Y entonces, mire, cuando los llevaron y les dijeron, mire, les dieron ropa, ellos jamás habían usado, mire, ni siquiera cosas de marca. Es decir, que ellos estaban acostumbrados a andar descalzos, hermano, con cosas que eran de una calidad sumamente inferior. Y entonces, mire, el alimento, hermano, lo que ellos comen, hermano, es como una especie de masa con arroz. Nada de que el nene quiere un machique, no. La mamá con lo que ellos producen, hermano, hace una especie como de una masa con arroz. Y entonces, mire, nada de que en una gran cocina, ahí en unos leños, hermano, aparte que son algo chucos también, ¿verdad? Pero dejemos de hablar mal de ellos. Y entonces, ahí están, hermano, y entonces la señora hace como puede, así una como masa. Y entonces, mire, así, y todos los muchachitos, hermano, comiendo su masa. Y nada de que, ay, no que yo, nada de que no que yo, porque no hay más. Entonces sí que yo. Y entonces, hermano, cuando los traen aquí a Estados Unidos, hermano, y entonces le dice, mire, sorprendas, hermano, que aún de las cosas más básicas está el guía como el que lo recibe, hermano, y entonces lo lleva a la cocina la señora y le dice, mire, y le da vuelta al grifo del agua y sale agua y la señora se espanta. ¡Ah! Padre Santo, ¿qué es eso? ¿Qué clase de magia es esa? ¿Dónde está el río? ¿De dónde? ¿Cómo es que ahí sale agua? Y le dice, venga, y lo llevan al baño, hermano, y le dice, mire, ¿y esa cosa qué es? Ahí toma uno, no, ahí hace uno del baño. ¿Y cómo? Y no se va uno, no, y entonces mire, pero de cosas tan, y entonces mire, ¿y sabe qué? Y cuando les abren el refrigerador, casi se van de espaldas. Dice, ¿y eso qué es? Eso es comida, ¿y para quién es? Todo es para ustedes. Y entonces, hermano, impresionante, porque esto me ha tocado mi corazón, hermano, de cómo muchas veces nosotros, hermano, estamos en un, mire, no es espiritualmente, estamos, hermano, bendecidos, pero quiero decir que en esta nación, hermano, nosotros estamos en una tierra de abundancia. Mire, por mal que está usted, la hermana que tiene menos zapatos, tiene como unos 20 pares de zapatos. Mire, y los hermanos, por mal que esté, ya no le queda el pantalón, ya le aprieta la ropa. Entonces, mire, a mí me impresionó ese capítulo 27, verso 12, en la Nueva Traducción Viviente, porque dice, los diligentes aprovechan todo lo que encuentran, todo lo que encuentran. Es decir, que el que menosprecia, ay, ¿y yo por qué nací así chaparro? Dale gloria a Dios que naciste chaparro, pero que tienes manos, que tienes piernas, que tienes ojos, que puedes trabajar y que tienes intelecto. Ay, es que yo no hablar inglés, mire, aquí a ver, casi 12 millones de gente que no habla inglés y prospera. A veces nosotros, hermano, estamos tan ensimismados, hermano, y mire, el perezoso ni siquiera cocina la presa. En cambio, el diligente, hermano, aprovecha todo lo que encuentra. Todo lo que encuentra, mire, y le estoy hablando de lo material para poder trasladarlo a lo espiritual, hermano. Nosotros estamos en una casa que es casa de leche y miel, que es casa de pan y vino. Estamos en un manto, hermano, que es un manto apostólico, un manto profético, pastoral, magistral, evangelístico. Pero entonces, ¿sabe qué? Muchas veces menospreciamos, hermano, y no aprovechamos. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que va a llegar el Señor y nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Ay, Señor, es que yo estaba bien bravo porque al otro le diste más. Tú no te preocupes del otro. ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? Mire, la palabra diligente proviene de una palabra hebrea que es krahutz. Así como, no diga salud, no. Así es la palabra, ¿verdad? Quiere decir incisivo, quiere decir trillar como teniendo dientes agudos. Mire, quiere decir determinación.
ansioso, anhelante, pero también quiere decir oro puro. Que el Señor nos dé que nos abra el entendimiento, hermano, para poder ser, mire, poder ser diligentes en todo, en lo que nosotros hagamos. Mire, ya por su culpa a veces no acabo los mensajes, pero ni modo. Sabe que hace un tiempo vi un documental, hermano, del creador de los hachiros. ¿A cuántos le gustan los hachiros? Mire, allá tenemos un fan, hasta rojos tienen los dedos aquel niño. Mire, pero mire, ¿sabe quién creó esta, no sé si podríamos llamarle esta patente, hermano, este producto de la compañía de Frito-Lay? Fue un joven, hermano, un joven hijo de padres inmigrantes. Y este jovencito vivía, hermano, en una región que se dedican a la siembra, hermano. Y entonces a él, desde pequeño, aunque había nacido aquí, sus padres se lo llevaron a trabajar al campo. Se lo llevaron a trabajar a la edad de 9, 8, 9 años, hermano. Ya estaba trabajando en el campo. Y entonces, debido a esto, no fue a la escuela. Y entonces, cuando comenzó a crecer, hermano, tenía como unos 17 años. Alguien le ofreció trabajo en un car wash. Y mire, ahí en el car wash lo empezaron a ver que era diligente. Y alguien se le acercó y le dijo: mira, ¿no te gustaría trabajar en la compañía de Frito-Lay? Y digo, yo sí. Y entonces le digo: te voy a dar una aplicación. Y mire, así como el diligente, le dieron la aplicación. Y a los 2 meses estaba pensando si la llenaba. Porque mire, a veces hay gente, hermano, que le pide permiso a un pie para mover el otro. Y el diligente, hermano, mire, aprovecha inmediatamente. Le dieron la aplicación, mire, y al otro día ya la estaba regresando. Y entonces, mire, esa aplicación fue para entrar a trabajar como gerente de piso, para limpiar los pisos. Y entonces, pero mire, antes de empezar su trabajo, su abuelo le dijo: mira, digamos, no me recuerdo cuál es el apellido de este señor, pero digamos que si era un Gutiérrez, el abuelito le dijo: mira, hijito, si un Gutiérrez va a mapear esos pisos, asegúrate que no hay piso más limpio en ese lugar que el que limpia un Gutiérrez. Que cuando entren ahí digan: ¿y quién hizo este espejo? Oh, Gutiérrez. Y entonces, hermano, él comenzó a ser diligente y haciendo su trabajo con excelencia. Y en los ratos que tenía libres, ¿sabe qué hacía? En vez de ir a perder el tiempo, andar ahí chachalaqueando, en el tiempo de descanso, se metía a la producción. Y entonces estaba ahí aprendiendo. Ay, esto es como hacer. Y ahí, ni modo, ahí trabajaba y andaba viendo, hermano. Y entonces un buen día, el dueño de la empresa dio un anuncio y dijo: la compañía está teniendo una especie de recesión porque no tenemos un nuevo producto. Y entonces dijo: este es el tiempo para que los que formamos parte de esta familia podamos aportar ideas. Y entonces, igual el diligente, inmediatamente, hermano, agarró, se llevó un montón de bolsas de chiros. Y entonces se las llevó. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Se dio cuenta, hermano, en alguna ocasión se fue con un repartidor. Y mire, no le pagaban, pero como, mire, el diligente aprovecha todo lo que encuentra. Dijo: aquí tal vez de driver, de vendedor voy a aprender, aunque no me paguen. Y ahí estaba aprendiendo. Y entonces se dio cuenta que en todas las estanterías no había ningún producto para los hispanos. Entonces se le prendió el foco. Y entonces, cuando escuchó el anuncio del dueño de la empresa, comenzó a trabajar, hermano, y agarró unas bolsas que el repartidor le había dado de los chiros normales. Y entonces les empezó a poner especias y todo. Y de repente le dijo a su esposa: mira, prueba esto. Y entonces, ¡ay, qué rico! ¿Qué es esto?, dijo la esposa. Y entonces, hermano, dice que comenzaron a trabajar en ello. Y entonces, hermano, le llamó al dueño y le dijo: mire, quiero hablar con el dueño. ¿Quién está llamando? Gutiérrez. Oh, ¿de qué planta? La de Rancho Cucamonga. ¿Usted es el gerente? No. ¿Es el subgerente? No. ¿Es el supervisor? No. ¿Quién es? Es el que limpia los pisos. Sí, quiero hablar con el dueño. Y se lo pasaron. Y le dijo: mire, tengo un producto que es lo que usted estaba diciendo que necesita.
Y entonces le dijo, prepárate porque en 30 días voy a ir para que hagas una demostración. ¿Y sabe qué hizo? Se volvió a preparar, hermano. Y entonces ya llevó un montón de bolsas y con su esposa empezaron a hacer. Mire, el hombre no sabía usar computadora, no sabía usar el PowerPoint, no sabía de mercadotecnia, pero ¿sabe qué hizo? Comenzó a indagar, comenzó a inquirir, comenzó a preguntar. Y entonces el día señalado llegó a la presentación, hermano. Y entonces ahí estaban los ejecutivos, estaba el dueño, hermano. Y entonces le dijo, mire, lo que yo quiero decirle es que la compañía no tiene un producto para los hispanos, están perdiendo todo ese mercado. Habemos en este país aproximadamente 32 millones de hispanos. Y entonces le digo, y yo tengo un producto, y mire, y muchos de los ejecutivos empezaron a reír, y, pero si este es Gutiérrez, este es el que limpia los pisos. Y entonces dio su presentación y les dijo, pero para muestra basta un botón, y les comenzó a repartir a todos bolsitas. ¿Y sabe qué sucedió? Lo corrieron. No, no es cierto. Cuando el dueño probó eso, le dijo, ¿sabes qué? Vas a ser encargado de este nuevo producto y estos que están aquí van a ser tus ayudantes. Pero entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con? Mire, y ahora este hombre, hermano, no solo tiene una posición económica, es uno de los gerentes en una de las plantas productoras. ¿Sabe que le dieron, hermano? Le dieron un doctorado de una universidad, hermano, en economía, aunque nunca fue a la escuela. La universidad reconoció, hermano, su trayectoria. Dijo, este no porque haya ido 4 años, por su trayectoria le dio, y ahora da conferencias, es conferencista en diferentes universidades. Mire, usted googlea, ahorita no, googlea rato, ¿quién inventó eso? Que me encanta, ¿verdad? Que es tan dañino, pero después hablamos de eso. Pero hermano, el diligente aprovecha todo lo que encuentra. El perezoso, mire, aunque como ese siervo malo, hermano, aunque le den una gran bendición, una gran provisión, hermano. Y por eso le decía yo que a veces al ver estas historias, hermano, por ejemplo, hace unos días veíamos con mi esposa en los noticieros, hermano, de esa gente que vino en diversas caravanas, hermano. Muchos de ellos llevan 2 años, hermano, ahí en El Paso, Texas, ahí en México, en la frontera. Y están viviendo, hermano, en condiciones deplorables, hermano. No tienen aún ni las cosas más básicas, hermano. Y mire, y a veces nosotros, teniendo todas las ventajas, mire, nuestros jovencitos deberían de ser, hermano, llamados para las mejores universidades. Nada de que, ay, pues, aunque sea ahí que medio se gradúe, mire. Está bien, hermanos, si no tuvieran las condiciones, por ejemplo, estos 2 muchachitos, mija, ¿qué les hace falta a estos 2 niños? Pagan renta, comida. Mire, ¿sabe qué es lo único que hacen nuestros hijos? Se levantan y abren el refri y ahí hay leche, hay comida. Prenden un switch, hay luz. Abren un grifo, hay agua, hay gas, hermano, hay todo. Y entonces, ¿por qué razón, hermano? Porque muchas veces no hemos aprendido a ser diligentes. No es que no tengamos la capacidad, hermano, pero pidámosle al Señor, hermano, mire, pastor, pero si yo no puedo ir a la universidad, no se preocupe, en donde esté, seamos diligentes. Seamos diligentes. Si su trabajo es, no sé, hermano, si su trabajo es hacer pupusas, que hagan las pupusas, que cuando alguien las prega, Padre Santo, y eso, ¿qué le ponen? ¿Le polvos mágicos o qué? Porque son tan deliciosas. No sé cuál sea nuestro trabajo, hermano, pero la Biblia dice, el que es diligente estará adelante. Mire, Mateo 25:23. Esto me impactó a mí porque su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Al otro le dijo, malo y perezoso. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero mire, está viendo lo que dice ahí.
su señor le dice, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te... Perdón, hermano, le dieron poco al que le dieron 5 talentos. ¿Cuánto dijimos que le habían dado? Casi 1.900.000, casi 2 millones. Pero entonces mire, al final entrega más de 4 millones. Y entonces mire, esto me impactó porque el Señor le dice, en lo poco fuiste fiel. Mire, si eso es poco, ¿qué será lo mucho? Sobre mucho te pondré, porque en lo poco fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y el verso 29, mire, dice, porque a todo el que produce. Me gustó mucho, hermano, porque en la mayoría de versiones dice, porque todo el que tiene. Y mire, y vuelvo a la carga, hermano, aquí, por mal que estemos, tenemos. Pero me gustó mucho la Biblia Shogel Mateos, porque dice, a todo el que produce, se le dará y tendrá de sobra. Mientras que al que no produce, mire, se le quitará hasta lo que ha recibido. Entonces, hermano, mire, aprendamos, hermano, a que nosotros seamos productivos en donde nos hayan puesto. Mire lo que el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses. Y dice, estad siempre braveando. No, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Que podamos, hermano, mire, que podamos estar gozosos, que podamos hacer nuestro trabajo, que podamos hacer lo que hemos sido llamados a hacer, que lo hagamos con gozo. Yo le he dicho, hermano, si tal vez si tu trabajo es, no sé, en un hotel, usted abre la puerta, ábrala así hasta con... No sé, hermano. A veces, yo no sé si usted ha ido a algún restaurante, hermano, y uno llama al mesero y el mesero, ¡pah! Disculpe, y hermano, no, qué feo eso. Mire, ¿sabe qué? Nosotros, hermano, con mi esposa, ya terminé, hermano, solo esto es por el mismo precio. Con mi esposa por muchos años, hermano, fuimos a comer a un restaurante, hermano, allá por Hollywood. Y sabe que, mire, hay ocasiones, hermano, donde uno va a restaurantes porque la comida es rica. Y entonces a veces hay meseros malos y uno deja de ir. Pero en ese restaurante, hermano, ocurrió algo interesante. Y es que la comida era ok. Estaba ok. Pero mire, había un mesero, hermano, que padre, hermano, desde que llegábamos nos atendía. Y aparte, mire, tenía un impedimento, no sé si me está viendo, Julito de su nombre, ¿verdad? Y entonces llegábamos, hermano, ya nos recibía, mire, así con gozo, como que éramos familia, hermano, y llegábamos, y mire, y ni bien había llegado, y ya estaba llevando agua, soda, ni había pedido, y hermano, y cuando hacíamos la orden, hermano, inmediatamente traía, pero no solo traía lo que le ordenábamos, al final les decía, miren, aquí les traje un postrecito. Y hermano, mire, era un trato tan excelente que mi esposa y yo íbamos al restaurante por el mesero. Pero porque era excelente en su trabajo, hermano. Y mire, y ni modo, igual cuando salía, le dejaba sus 2 pesos. No, hermano, cuando alguien hace su trabajo con excelencia, mire, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces va a un restaurante, hermano, y hasta dejar así lo mínimo, hermano, a uno le pesa. Le pesa, uno dice, tan mal que me atendió el mesero, peor que hasta lo vi como que le escupió mi plato, ¿verdad? Lo que le quiero dejar es una maltratada, y a veces, hermano, cuando uno lo atienden así excelente, dice, por lo menos del 15, uno dice que el 15 le voy a dar, no solo lo que merece, sino una bendición. Entonces, hermano, el diligente aprovecha todo lo que encuentra, porque esta es mire,
que nos encuentre el Señor siempre gozosos. Termino con un 9:11. Porque alguien dirá: ay, pastor, es que mire, si yo hubiera nacido americano, si en vez de llamarme Jorgito me hubiera llamado George, Tomo López, te ibas a ver, George López, igual soy hispano, ¿verdad? Pero mire lo que dice ese verso. Leamos ese verso, por favor. Y mire, para que usted se lo memorice, es un 9:11. Entonces me volví y miré debajo del sol, que la carrera no es para los veloces, ni la guerra para los valientes, ni el pan para los sabios, ni las riquezas para los inteligentes, ni la honra para los entendidos, sino que llega para todos el tiempo y la oportunidad. Ok. Entonces mire, no se trata de que alguien sea muy rápido, porque el rey Salomón entendió y dijo: entonces me volví y miré debajo del sol, que la carrera no solo es para los más veloces, la guerra no solo para los valientes, el pan para los sabios, las riquezas para los inteligentes, la honra para los entendidos, sino que llega para todos. Israel, ¿quiénes son todos? Todos. Pégale ahí una estrellita. Llega para todos el tiempo y la oportunidad. A todos nos va a llegar. Y por eso es importante, hermano, que nosotros seamos diligentes. Seamos diligentes. Y pastor, ¿y cómo va a llegar? No sé cómo, ni sé cuándo va a llegar, pero la Biblia dice que a todos son todos, va a llegar el tiempo y va a llegar la oportunidad. Cierra tus ojitos, hermano, vamos a orar para quedar despedidos, para que te puedas ir temprano a casita y meditar en esto. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, papito, dándote muchas gracias, porque sabemos, Señor, que no nos has entregado ni 1, ni 2, ni 5 talentos, sino que nosotros hemos sido receptores de la gracia. Se nos ha entregado el regalo más grande, Señor. Tu palabra dice: de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo, al unigénito, para que por medio de Él, Señor, pudiéramos ser redimidos de la maldición de la ley. Papito, nos has dado un nombre nuevo, nos has perdonado nuestras deudas, Señor, por grandes. Tu palabra dice, Señor, en el capítulo 43 de Isaías, que nuestros pecados, Señor, los has borrado y que no te acordarás más de ellos. Muchas gracias, Señor, por habernos alcanzado, Señor, pero ahora te rogamos que nos ayudes a ser diligentes, Señor, que seamos diligentes en lo que nos has dado en nuestra casa, Señor, que nunca menospreciemos, Señor, así como lo hicieron algunos en las Escrituras, que no menospreciemos al cónyuge que nos has dado, al hijo, al padre, al hermano, Señor, porque el que menosprecia, podemos ver a través de tu palabra que le será quitado, Señor. En cambio, si somos diligentes, Señor, podremos no solo recibir y cuidar, sino que multiplicaremos. Ayúdanos en nuestros quehaceres, Señor, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, Señor. Yo oro por los jóvenes, por las señoritas, Padre, para que pueda venir sobre ellos esa diligencia, Señor, esa habilidad, Señor, que venga sobre ellos esa impartición. Y así como lo hiciste, Señor, cuando tú llamaste, Señor, a tu siervo Moisés para construir el tabernáculo,
Tú lo rodeaste de hombres como Bezalael, que quiere decir bajo la sombra, sobre el cual tú depositaste espíritu de inteligencia, de sabiduría, para poder llevar a cabo el modelo que le mostraste a tu siervo. Así como lo hiciste en Hiram, que fue apto para trabajar con la madera, Señor, para la edificación del templo. Que así venga sobre nuestros hijos, que venga sobre nuestras hijas, sobre los hijos de nuestros hijos, Señor. Padre, que venga sobre los hijos biológicos, pero también sobre cada uno de los hijos espirituales de esta casa. Que venga el entendimiento, y que por medio de ese que haya contentamiento, que dejemos de quejarnos, Señor, como lo hizo el pueblo de Israel ante la adversidad, ante el cansancio, y que podamos pedir sabiduría, que oremos sin cesar, que estemos gozosos, porque sabemos, Señor, que según tu palabra el tiempo y la oportunidad llegan a todos, Señor. Ayúdanos a estar preparados para que cuando llegue esa oportunidad no la tiremos por la borda, Señor, sino que podamos ser diligentes, podamos aprovechar el tiempo. Sí, Señor. Eso es, dile: haznos aptos, Señor. Haznos diligentes hasta el día que tú vengas, por favor. Por favor. Por favor, te lo rogamos. Sí. Hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, dile: venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. Y así quisiera yo abrir la puerta del redil de las ovejas. Y si hay alguien que en esta noche quiere entregar su vida, quiere reconciliarse con el Señor, el altar está abierto para que, así como dice su palabra, el tiempo y la oportunidad acontecen a todos. Y así como un día llegó esa oportunidad, cuando el Señor tocó a la puerta de nuestro corazón y nosotros abrimos y Él entró y cambió nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Gracias, gracias, Señor, por ese día precioso. Gracias. Levanta tus manitas al cielo, Padre. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor.
Y hoy vengo sellando estas palabras en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, suplicándote, Señor, que las hagas fructificar al 100%. Yo te ruego, Señor, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestras casas, y que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.